Muy buenos días, bienvenidos al canal de la profe Aurora. Esta es la primera clase. Vamos a hablar de algo fundamental para la vida, que es la célula. Recuerden que soy su profe de Ciencias Naturales y aquí en el canal pueden encontrar videos de refuerzo para sus trabajos en casa y también para sus clases virtuales. También podemos encontrar videos sobre educación ambiental, desarrollo sostenible, bioeconomía, economía circular y otras partes relacionadas con el desarrollo sostenible. Vamos entonces a hablar de la célula. Siempre empiezo preguntando qué es o qué ven ustedes ahí. Entonces, si vamos a hablar de la célula, pues la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Es estructural porque los compone y, eh, digamos, le da forma a esa estructura y a ese organismo. Entonces, por ejemplo, constituye lo que son los tejidos, órganos y sistemas. Y en el caso de funcional es porque ella hace las funciones vitales o en ella se cumplen esas funciones vitales como respiración, reproducción, nutrición, que los seres vivos también tienen. Entonces también ayuda a cumplir esas funciones vitales dentro de los seres vivos. Listo. ¿Qué organismos poseen células? Si vamos a hablar de los reinos, pues según la clasificación de Whittaker, tenemos 5 reinos: hongos, plantas, animales, protistas y moneras, y todos ellos tienen células. Aquí pues podemos ver que dentro de las plantas pues encontramos todas las plantas tienen células. El reino fungi, que es el reino de los hongos, también tiene células. El reino animalia, el reino de los animales, tenemos células. Dentro de los protistas también encontramos que ellos tienen células, y ahí podemos encontrar las algas, podemos encontrar los organismos ciliados, los organismos flagelados, y encontramos que las bacterias, tanto eubacterias como arqueobacterias, tienen células. La diferencia sería qué tipo de célula tienen. Digamos, últimamente nosotros tenemos diferentes clasificaciones a lo largo de la historia de la biología. Los seres vivos han tenido diferentes tipos de clasificaciones. Sin embargo, la que vamos a usar aquí es la clasificación de Whittaker, pero hay una clasificación más actual que es la de Huss, que clasifica el sistema en 3 dominios. Entonces, esa clasificación la vamos a abordar en una siguiente clase cuando veamos tipos de seres vivos y su clasificación. Y vamos a encontrar también que nosotros tenemos células. Obvio que tenemos células, tenemos millones de células, células excretoras, células musculares, células epiteliales, células adiposas, nerviosas, óseas, células reproductivas, las células sanguíneas. ¿Y qué tipos de células existen? Entonces está la célula eucariota y está la célula procariota, ¿sí? En ellas dos hay grandes diferencias que son, digamos, diferencias fundamentales. Por ejemplo, que la célula procariota no tiene núcleo definido y su material genético se encuentra en el citoplasma, mientras que la célula eucariota tiene su núcleo definido, tiene una envoltura nuclear, el material genético se encuentra dentro del núcleo, pero también tiene unos organelos celulares que la célula procariota no tiene. La célula procariota por lo general tiene cilios, que son estos pelitos que ustedes ven alrededor, o flagelos, que es esta cola larga que se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres vivos que tienen células procariotas son unicelulares y ellos necesitan este tipo, digamos, de estructuras que les ayudan a la movilidad dentro del medio. Ellos pueden estar en un medio acuoso o en el aire, y entonces esas estructuras les van a ayudar a movilizarse. Dentro de estos reinos encontramos que algunos de estos seres vivos tienen una célula, que serían organismos unicelulares, o tienen varias células, que serían ya los pluricelulares. Entonces,
si hablamos de los mónidas como bacterias, encontramos que tienen una sola célula, es decir, son organismos unicelulares, y esa célula es una célula procariota, ¿sí? Es decir, que no tiene núcleo definido y además tiene pared celular, que tiene un componente que se llama mureína. Mientras que los protistas, como algas y protozoos, pues pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares, es decir, pueden tener una sola célula o pueden tener muchas células, que son esas células eucariotas y que tienen además pared celular. Bueno, algunos, porque otros tienen membrana plasmática. Dentro de los hongos o el reino fungi, donde encontramos levaduras, hongos, setas, podemos encontrar que hay organismos tanto unicelulares como pluricelulares y esas células son células eucariotas. Y entonces encontramos que esa pared celular posee un componente que se llama quitina. Mientras que en las plantas, que son pluricelulares, todas, tienen células eucariotas y su pared celular está compuesta por celulosa. También tenemos los animales que también son pluricelulares y esas células que poseen estos animales son células eucariotas y que no tienen pared celular sino membrana plasmática. Hay organismos que son celulares y otros que no son celulares. Entonces, dentro de los organismos celulares, pues son todos aquellos que poseen células. Por ejemplo, procariotas como bacterias y arqueobacterias. Tenemos las células eucariotas que las poseen los protistas, plantas, hongos y animales. Y dentro de los organismos no celulares, entonces tenemos los virus, viroides y priones, que a pesar de tener material genético, ese material genético lo tienen encapsulado, ¿sí? En una cápsula de proteína puede ser, y que no posee ese componente celular, es decir, no tiene la membrana plasmática o no tiene pared celular, no tiene los organelos celulares y por lo tanto no cumple todas esas funciones vitales que debería cumplir la célula. Entonces, ahí tenemos dentro de todos estos organismos las funciones fundamentales de la célula y por qué ella es tan importante para los seres vivos. Entonces, recuerden que la célula cumple las funciones vitales, digamos, funcional y estructuralmente lo más importante del ser vivo, porque cumple las funciones vitales y también lo forma, le da forma y le da forma a sus estructuras. Bueno, les agradezco mucho. Ya nos vemos en un siguiente video de clase de Ciencias Naturales con la profe Aurora.